Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la antigua Roma. En esta ocasión, exploraremos cómo el Imperio Romano ha dejado una huella imborrable en la estructura y organización de las fuerzas armadas contemporáneas. En el año 117 después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó su apogeo territorial. Sus fronteras abarcaban toda la cuenca del Mediterráneo, lo que llevó a los romanos a referirse a este vasto cuerpo de agua como Mare Nostrum, que en latín significa nuestro mar. Sin embargo, la expansión de Roma no se detuvo en el Mediterráneo. Se extendieron más allá, conquistando tierras que hoy forman parte de Inglaterra, controlando amplias zonas alrededor del Mar Negro, e incluso alcanzando regiones cercanas al Mar Caspio. También incluyeron en su imperio partes de lo que hoy conocemos como Irak, Arabia Saudita y Egipto. Con una extensión de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados, si el Imperio Romano existiera hoy, sería el séptimo país más grande del mundo, superando a la India y situándose justo detrás de Australia. El secreto detrás de la imponente expansión y fortaleza del Imperio Romano radicaba en su ejército. Las fuerzas armadas romanas, sumamente avanzadas para su tiempo, dejaron un legado tan profundo que, incluso 2 milenios después, siguen siendo una referencia para los ejércitos modernos. ¿Pero qué fue lo que hizo tan innovador al ejército romano y cómo es que su influencia perdura hasta el siglo XXI? A diferencia de otros grandes imperios de la antigüedad, el ejército romano estaba compuesto por soldados completamente profesionales, un concepto revolucionario en su momento. Este sistema fue instaurado por el primer emperador de Roma, Augusto, quien estableció que todos los hombres que formaran parte de su ejército debían ser voluntarios y comprometerse a servir durante un mínimo de 25 años. Esto significaba que un romano que ingresaba a las fuerzas armadas asumía, en esencia, el deber de servir al imperio casi por el resto de su vida. Con esta decisión, Augusto formó un ejército compuesto únicamente por voluntarios, asegurando que cada soldado estuviera allí por convicción personal y no por obligación impuesta. Esto no solo garantizaba un ejército más cohesionado, sino que también hacía que los soldados fueran hombres que, en muchos casos, veían el servicio militar como el cumplimiento de un sueño o el seguimiento de una verdadera vocación. Esto se reflejaba claramente en la moral de las tropas, que siempre se mantenía alta. Además, el hecho de que los soldados sirvieran durante 25 años implicaba que las legiones romanas estaban compuestas por guerreros sumamente experimentados. Toda esa experiencia acumulada se transmitía de generación en generación, asegurando que los nuevos voluntarios estuvieran bien preparados. Este enfoque de los romanos, de contar con un ejército profesional de voluntarios, bien remunerados y altamente entrenados, era, como mencioné antes, algo sin precedentes en aquella época. Este modelo impactó directamente en las fuerzas armadas actuales, ya que muchas organizaciones militares de todo el mundo ahora ofrecen carreras que, dependiendo del rango o especialización, pueden prolongarse durante décadas. En cuanto a la organización interna, el ejército romano fue pionero en la estandarización total de su equipamiento, procedimientos y uniformes, algo revolucionario para su tiempo. Mientras que en otros imperios antiguos la estandarización de equipo y vestimenta era exclusiva de la élite, como las unidades especiales de caballería o infantería. Los romanos extendieron esta uniformidad a todos los niveles de sus fuerzas armadas, sin importar dónde estuvieran desplegados. Esto permitía que un legionario que hubiera servido 10 años en Britania, en la actual Inglaterra, pudiera ser trasladado a otra provincia a miles de kilómetros de distancia y aún así encajar perfectamente en la estructura del ejército. Los soldados romanos podían asumir sus funciones de inmediato en cualquier unidad a la que fueran trasladados, sin la necesidad de recibir nuevos uniformes, armas o de aprender nuevos procedimientos, ya que en el ejército romano todo estaba estandarizado hasta el más mínimo detalle. Esta estandarización, introducida por los romanos, sentó las bases de lo que hoy conocemos como las Fuerzas Armadas modernas. Si no fuera por este concepto, sería imposible coordinar y gestionar varias unidades y a cientos de miles de hombres de manera efectiva. Otra gran innovación que los romanos legaron y que continúa influyendo en los ejércitos actuales fue su enfoque en la ingeniería militar. Antes de los romanos, los ejércitos solían limitarse a largas marchas, descubriendo al paso cómo sortear obstáculos naturales como ríos, montañas o valles.
Sin embargo, los romanos revolucionaron este aspecto creando unidades dedicadas exclusivamente a la ingeniería, formadas por hombres con gran experiencia en carpintería y construcción. Además, los romanos aplicaron su principio de estandarización también a la ingeniería militar. Esto significaba que los puentes que una legión construía en Alejandría, Egipto, eran exactamente iguales a los que se levantaban en Lutisce parisina, la ciudad que hoy conocemos como París. Lo mismo ocurría con las fortificaciones. Cada vez que una legión se detenía al final de una jornada de marcha, sus ingenieros erigían complejas fortificaciones temporales alrededor del campamento, estructuras que sabían que serían desmanteladas en un lapso de 9 o 10 horas, cuando las tropas retomaran su marcha. Los romanos lograban todo esto porque tenían procedimientos meticulosamente establecidos, sabiendo exactamente qué hacer en cada situación. Las estructuras de asedio seguían el mismo principio de estandarización, con grandes torres diseñadas para escalar muros y armas de proyectiles, precursoras de la artillería moderna, que podían ser construidas en cualquier rincón del imperio, siempre basándose en un diseño estándar. Otro aspecto revolucionario fue su enfoque en la logística y la cadena de suministros. Mientras que los grandes ejércitos de la antigüedad se veían obligados a depender de la recolección o la caza a medida que avanzaban, los romanos cambiaron esta dinámica al crear un sistema de suministro organizado. Establecieron grandes depósitos de recursos a lo largo de las rutas, asegurando que los soldados en el frente recibieran alimentos y otros suministros de manera constante, gracias a convoys bien vigilados y protegidos. Esta innovación permitió que los soldados en combate se concentraran únicamente en la lucha, sin la preocupación de tener que cazar, pescar o buscar su comida diaria. Sabían que, en la retaguardia, otro grupo de hombres estaba trabajando para garantizar que nunca les faltara nada. Este enfoque logístico fue fundamental para el éxito militar romano, y fue precisamente esta atención al suministro lo que impulsó la construcción y mantenimiento de la vasta red de caminos que conectaba el imperio. Estos caminos, siempre en perfectas condiciones, no solo facilitaban el movimiento de tropas, sino también el transporte de suministros, consolidando la eficiencia y el poderío militar de Roma. Los romanos crearon una de las redes viarias más extensas y complejas que el mundo haya conocido, y este sistema fue clave para su enfoque logístico. El concepto de logística y cadena de suministros, que los romanos perfeccionaron, sigue siendo vital en los ejércitos modernos. Sin un suministro eficiente, ningún ejército puede mantener su efectividad en el campo de batalla. Otra innovación clave de los romanos que ha perdurado hasta nuestros días es en el ámbito del derecho militar. Antes de su influencia, los comandantes y generales tenían la libertad de juzgar y castigar a su discreción. Sin embargo, bajo el Imperio Romano, este sistema se transformó radicalmente con la creación de un extenso conjunto de normas y códigos de conducta militar, que regulaban la disciplina, el comportamiento y los castigos. Lo que permitió que todas estas innovaciones tuvieran un impacto duradero fue una característica única de los romanos, su obsesión por documentar todo con detalle. Gracias a esta compulsión por describir sus métodos, tácticas y estrategias, se crearon extensos tratados que abordaban cada aspecto del arte militar romano. Estos textos, escritos por historiadores y comandantes, no solo describían movimientos tácticos complejos en el campo de batalla, sino que también detallaban los procedimientos logísticos y éticos de su ejército. Muchos de estos tratados han sobrevivido hasta la actualidad y son estudiados en academias militares de todo el mundo. Así, el modo en que los ejércitos modernos combaten y se organizan es una consecuencia directa de la influencia que Roma ejerció sobre la historia militar. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir aprendiendo más sobre la fascinante historia del Imperio Romano y su impacto en el mundo moderno, no olvides suscribirte a nuestro canal. Déjanos tu comentario con tus opiniones o preguntas, nos encanta saber lo que piensas. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Nos vemos en el próximo.